Dios les bendiga a todos, sean todos bienvenidos. Esta es su casa, esta es la casa del Señor, amén. Vamos a apartar este tiempo para exaltar el nombre de Jesús, para exaltar su nombre. Yo quisiera que se colocara en pie por un momento y si desea cierre sus ojos. Nos podamos encontrar hoy con su presencia, con su amor, con su gracia. Amado Dios, y te doy gracias por estar aquí, por tu presencia, Señor. Gracias porque tú eres bueno, Señor, porque tú nos has ayudado siempre, nos has sostenido siempre. Hoy invitamos tu presencia, hoy invitamos tu Espíritu Santo. Hoy invitamos, Señor, lo que eres tú, Señor, para que toques nuestro corazón. Más que un concepto, más que cuatro paredes, hoy queremos encontrarnos directamente con tu Espíritu Santo. Hoy queremos encontrarnos, Señor, y saber que tú eres nuestro Padre, que tú eres nuestra fortaleza. Oh, mi alma te alaba, mi alma te bendice, Señor. Te doy muchas gracias por estar acá hoy. Invito tu presencia a este lugar. Te pido que adornes la alabanza, la adoración con tu amor, con tu presencia, tocando el corazón de cada uno de nosotros. Que podamos ser libres, que podamos ser llenos de tu amor, que podamos ser llenos de ti, Señor. Gracias porque hoy aparté este lugar, hoy aparté este momento para poder encontrarme contigo. No hay otro, Señor, sobre encima de cualquier otro nombre sobre la tierra, Padre, que dé salvación, Señor, en los cielos y en la tierra. Tú eres nuestro Salvador. Dile: Dios, tú eres mi Salvador, tú eres mi Salvador, tú eres quien va a llenar mi vida. Yo te pido que toques mi corazón, quita el concepto, quita toda religiosidad de mi mente y ayúdame a encontrarme con esa paternidad tuya, con esa paternidad que viene del cielo, con esa comunión genuina que la puedo encontrar mientras tomo el desayuno en la mañana, mientras pueda aún ver una película. Tú me puedas enseñar algo allí, Señor. Tú me puedas podamos verte en lo simple que es la vida, mientras podemos jugar, Señor, con nuestros padres, con nuestros hijos, con las personas que amamos, Señor. Te pedimos que tú seas obrando, que abras nuestros ojos espirituales, que abras nuestros oídos, Señor, para poder escucharte realmente. Tú eres el Dios verdadero que ha salvado mi vida, que ha salvado mi corazón, Señor. Muchas gracias por estar en este lugar. Le damos la bienvenida a este lugar. Gracias por este día de primicias. Gracias por moverte de una manera sobrenatural en la mañana, porque lo hiciste de una manera sobrenatural, Señor, sanando, restaurando. Y hoy este servicio no es la excepción. Este servicio declaramos que tu gloria se va a mover, que tu amor se va a mover, que vamos a ver tu gloria y que tu palabra va a llegar a nuestra vida de una manera especial, en el nombre de Jesús. Gracias, Dios. Gracias, Espíritu Santo. En el nombre de Jesús le damos la bienvenida a este lugar, Dios. Sálvanos, 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 restauranos, avívanos. Oh Dios, que se llene tu casa con tu gloria. Dios, llena tu
casa de tu gloria, Dios. Gracias, gracias, muchas gracias, Dios. ¿Cuánto le dan un fuerte aplauso a Jesús en esta tarde? Gracias a Él. Dios les bendiga. Seguimos adorando y exaltando el nombre del Señor. Oh, 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 oh. Suben al monte de Sión, desatenen los hijos del rey, cuando cantan al Dios de Israel. Esa hay en mi corazón, de los que suben al monte de Sión, desatenen los hijos del rey, cuando cantan al Dios de Israel. exaltamos y te honramos este lugar, Jesús. Gracias.
vamos a seguir exaltando el nombre de Dios. Y yo quisiera que se conectara un momento con el Espíritu Santo, que dejáramos un poquito las letras y dejáramos un poquito lo que es, todo lo que es el tema de las canciones, y cerrar sus ojos por un momento. Si usted desea, levante sus manos al cielo y se pueda conectar con su presencia. No hay nada más bonito que poderse conectar con su presencia, que poder conectar con su amor. Quiero que empiece a orar con Él, porque orar es eso, hablar con Papá Dios. Cuéntale si estás pasando por momentos de tribulación, momentos de dificultad, momentos aún de pereza, aún momentos de tentación. Dile: Señor, aquí estoy. Dile: Señor, tú sabes cuáles son mis luchas, tú sabes la lucha que está viviendo esto, X o Y cosa. Si estás pasando un momento económico difícil, un momento de salud, un momento de familiar, un momento emocional, ¿por qué no hablamos con Papá Dios y le decimos: Señor, mira, aquí está, mi corazón necesita arder por ti, mi corazón necesita esa mirada por ti, Señor? Habla con Papá Dios, abra tu boca y dile: Señor, hoy necesito hablar contigo, hoy necesito que mi oído se conecte con tu voz. Dile: Señor, conecta mi oído con tu voz, conéctala, Dios, necesito escuchar, porque la promesa del Espíritu Santo es para todo aquel que cree, para todo aquel que se considera hijo, que ha aceptado a Jesús, y esa promesa es para nosotros. Dile: Señor, esa promesa es para mí también, esa promesa es para mí, no para los grandes líderes, no solamente para los pastores o los líderes. Dile: Señor, esa promesa es para mí. Dile: Señor, esa promesa del Espíritu Santo es para mí. Y quiero que este lugar sea un lugar donde la amistad con el Espíritu Santo sea verdadera cada día, sea genuina, desde el más pequeño hasta el más grande. Dile: Espíritu Santo, necesito tu compañía, necesito esa conexión contigo. Tu mirada puesta en mí.
Yo sé, Señor, tu fidelidad. Sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me lleva de tu paz. Yo sé que es tu fidelidad que lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar. Y yo sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Solo tu mirada, Señor. Solo tu mirada en mi vida. Necesito tu mirada, tu mirada. Dile, Señor, necesito tu mirada. Tu mirada, Jesús. Busco un compromiso contigo. Un pacto contigo, Señor. De buscarte, de anhelarte todos los días de mi vida. Oh. Dios de pactos, que guarda sus promesas, Que cumple su palabra, que guías mi destino. Dios de pactos, confío en tus promesas, descanso en tu palabra. Por tu gracia estoy aquí. Dios de pactos, que Guarda sus promesas, que cumple su palabra, que guía mi destino. Dios de pactos, confío en tus promesas, descanso en tu palabra. Por tu gracia estoy aquí. Sé que su fidelidad que lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar. Y yo sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Sí, Señor. Te adoramos. Bienvenido a este lugar. Bienvenido a este lugar, a mi corazón, Señor. Tú eres lo más hermoso. Lo más hermoso. Dile, Señor, eres lo más hermoso. Gracias porque tus promesas son fieles para siempre. Traigamos a memoria esas promesas de Dios. Y dile, Señor, yo estoy confiado que tú vas a hacer esto y lo otro. Traigamos a memoria esas promesas, porque a Él nunca, nunca, nunca se le han olvidado. mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él.
decláralo. Entona la canción. Cuán grande es Él. Cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él. Cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él. Cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él. Cuán grande es Él. Cuán grande es Él. Cuán grande, grande Jesús. Soy de encima de todo, Señor, tú eres grande. Dile, Señor, soy de encima de mi problema. Soy de encima de cada dificultad. He confiado en un Dios grande. Dile, Señor, he confiado en un Dios grande. ¿Cuál grande es Él? Gracias, Dios. Bienvenido a este lugar, Jesús. Dile, Señor, preparo mi corazón para que sea ministrada esa palabra a mi vida, a mi necesidad, a mis pensamientos. Cuán grande es Él. Cuán grande es Él. Cuán grande es Él. ¿Por qué no la cantamos la última vez juntos? Entona la canción. Cuán grande, cuán grande es Él. Cuán grande es Él. Mi corazón Entona la canción. Cuán grande es Él. Dile un fuerte aplauso al Espíritu de Dios. Gracias, Señor. Gracias por estar aquí. Gracias, Señor, Dios Todopoderoso. Muy, pero muy buenas noches. Dios les bendiga. Qué bonito tiempo de oración, adoración que hemos tenido. Ahora vamos a la palabra del Señor. Así como todos los jueves, sacamos un tiempo también para la palabra. Qué bendición es poder una vez más ministrar la palabra. Quiero invitarlos en esta noche para que abran sus Biblias, por favor,
en el libro de Isaías, capítulo número 6, versículos del 1 al 5. Isaías 6, del 1 al 5. Hoy vamos a hablar, en esta noche vamos a hablar sobre el hombre de Dios o el creyente frente a la crisis. La actitud frente a la crisis. Leemos la palabra del Señor, la voy a leer en la Reina Valera del 60. Usted tiene la libertad de leerla en la versión que más sea comprensible para usted. Dice así la palabra del Señor. En el año en que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, mis ojos han visto al Rey Jehová de los ejércitos. Vamos a leer, ya leímos, vamos a orar una vez más en esta noche. Y vamos a orar no para que Dios nos hable, Dios siempre nos quiere hablar. Vamos a orar y a pedirle a Dios que nos ayude para disponer nuestra vida para que Él sea hablándonos. Amado Padre, te doy gracias en esta noche por la palabra que va a ser ministrada, Señor. Ahora, Señor de los cielos, te abrimos nuestro corazón, nuestra mente. Disponemos todos nuestros sentidos para atender a tu palabra. Creemos, Señor, que ella no volverá vacía, que cumplirá el propósito con el cual tú la has enviado, Señor. Padre, te doy gracias en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén y amén. El hombre de Dios frente a la crisis. Todos sabemos que en la vida de la persona vienen momentos de crisis. Todos en algún momento, en alguna etapa de nuestra vida, hemos pasado, pasamos y tendremos que pasar por momentos de crisis. Las crisis, las causas de las crisis pueden ser diversas. De pronto, para algunos no es causal de crisis, para otros sí. Así que encontramos que como seres humanos, aunque tengamos a Cristo en el corazón, aunque caminemos de la manita de Dios, vamos como seres humanos a sortear momentos de crisis. Y la palabra del Señor nos muestra a los grandes hombres de Dios en todas sus facetas y no pasa por alto que ellos también tuvieron momentos difíciles que los llevó a la crisis. Y por eso quiero hablar del profeta Isaías en esta noche, basado en este texto bíblico que acabamos de leer. Dice la Biblia así: en el año en que murió el rey Usías. Cuando vemos el contexto de lo que está sucediendo, se está desarrollando en este párrafo de la Biblia, encontramos que el profeta Isaías había perdido a su mejor amigo, a su confidente, a su gobernante, pero más que un gobernante, para él era su mejor amigo. Y cuando muere el rey Usías, el texto nos muestra al profeta Isaías que acude al templo, a la casa de Dios. Así que en primer lugar,
lo que tenemos que saber es, primero, a quién acudimos en la crisis. ¿A quién acudimos en la crisis? El profeta Isaías, cuando viene la crisis, él va al templo. Por supuesto que todos sabemos a qué vamos al templo. ¿Cuál es el propósito con el cual vamos al templo? ¿Para qué nos congregamos? Especialmente en esos momentos que Isaías está viviendo, donde había perdido a su primo, a su amigo, a su gobernante. Isaías va al templo a buscar a Dios. Allí en el templo Isaías está con toda libertad abriendo su vida, abriéndose a la presencia de Dios en la condición en la cual se encontraba. Así que Isaías está allí refugiándose en Dios, en la casa de Dios. Se está refugiando en esos momentos difíciles de crisis. También encontramos otro ejemplo bíblico, otro texto bíblico, en el primer libro de Samuel, de una mujer llamada Ana, que también estaba pasando por un momento de crisis. Y la causa por la cual tenía crisis Ana era diferente a la que estaba viviendo el profeta Isaías. Porque la Biblia dice que la causa por la cual Ana estaba en crisis era porque no podía tener hijos, no podía concebir hijos. Así que eso llevó a la crisis, y más porque su rival cada día la acosaba, se burlaba de ella y la llevó a un momento de crisis. Así que algo muy similar que lo que hizo el profeta Isaías también hizo Ana. Dice la Biblia que fue al templo, y en el templo dice la palabra del Señor que allí abrió también su corazón, así como lo hizo Isaías. Abrió su corazón a la presencia de Dios, derramó su corazón delante de Dios para que Dios obrara en ella. Así que encontramos dos personajes en la Biblia, primero el profeta Isaías y luego a Ana allí en el templo refugiándose en Dios en el momento de crisis. Déme dar la aplicación en este primer punto de la predicación. Yo no sé usted en quién busca refugio, a dónde acude en el momento de la crisis. Muchos lo primero que hacen es consultar a fuerzas de las tinieblas queriendo salir de la crisis. Otros que ya tienen temor de Dios y conocimiento de la palabra, en medio de la crisis van al hombre y buscan consuelo, ayuda y fortaleza en el ser humano. No quiero decir que eso sea malo. Por supuesto que hay momentos que Dios usa a las personas para ayudarnos en los momentos difíciles. Pero el primer refugio que debemos acudir, al que debemos buscar, es directamente a la presencia de Dios. Así como lo hizo Isaías y como lo hizo Ana. Yo no sé en esta noche qué esté causando en usted la crisis. ¿Cuál fue la razón? ¿Cuál sea la razón por la cual usted esté viviendo un momento difícil en su vida? De pronto lo que para usted es ese causal de crisis, lo que le lleva a esa crisis, para otro no es nada grave, pero para usted sí, para usted sí. Yo he encontrado personas en el proceso de mi vida cristiana, hombres y mujeres, aún líderes, que entran en momentos de crisis por algo muy básico, elemental, que para uno quizás son minucias, cosas muy pequeñas, pero para ellos son causal de crisis. Así que vemos la importancia de aprender a acudir al que es en medio de la crisis. Por eso no en vano el salmista dice: alzaré mis ojos a los montes. Y viene la pregunta: ¿de dónde vendrá mi socorro? Y luego viene la respuesta explícita. Dice: mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. En estos tiempos de pandemia, de crisis mundial por la economía, ha colapsado la salud, la
crisis que se ha generado a causa de esta pandemia, encontramos que hay muchos que han perdido quizás sus bienes, sus trabajos, sus empresas, y peor aún, porque han perdido seres queridos. Y eso los ha llevado con una causal muy fuerte a un momento de crisis. Qué bueno que en esos momentos de crisis saber que tenemos a quién acudir, en quién refugiarnos y quién nos va a ayudar, quién nos va a fortalecer más que nuestro Señor. Porque Dios no es solamente el Dios en los momentos de bendición, de abundancia, sino también es Dios en momentos de crisis. Por eso dice la palabra del Señor: aun cuando pases por el fuego, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te negarán, ni te quemarás, ni la llama arderá en ti. Está hablando de esos momentos de crisis en la vida de la persona. Así que en esta noche yo quiero invitarte en primer lugar para que, si estás pasando por un momento difícil, corra a refugiarte en la presencia del Señor. Es la primera invitación que te hago en este primer punto, porque en Él encontramos respuesta. Él es nuestro ayudador, Él es nuestra fortaleza, y como bien dijo el salmista, el gozo del Señor es mi fortaleza. O sea que quien necesita fortaleza es aquel que se encuentra débil, y cuanto más cuando en esos momentos difíciles viene la presencia del Señor para ayudarnos. Lo segundo que encontramos en el texto está en el versículo 2. Dice que cuando el profeta fue al templo en medio de la crisis a buscar a Dios, dice el versículo 2, por encima de él habían serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Versículo número 3. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, Santo, Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Luego dice: y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Así que, ¿qué necesitaba el profeta Isaías en ese momento de crisis? Necesitaba una manifestación especial de Dios. Y Dios no es ajeno a la necesidad del profeta Isaías. Dios se le manifiesta de manera sobrenatural, quizá una experiencia como nunca antes el profeta la había tenido. Ahora Dios se le está manifestando al profeta en medio de esa crisis. Qué bendición, porque si algo esperaba el profeta en ese momento, era que Dios obrara de esa manera para que fortaleciera la vida de él. Y Dios empieza a manifestarse de tal manera que dice la Biblia: la casa se llenó de humo. Los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba. Es una manifestación plena de Dios allí donde está el profeta, donde se encuentra el profeta Isaías, sumergido allí, rendido delante de la presencia del Señor. Déjenme usar otro ejemplo bíblico, así como en el primer punto. La Biblia nos habla en Apocalipsis capítulo número 1 de otro hombre de Dios que también estaba pasando por un momento de crisis. Y en todo el capítulo número 1 encontramos allí la manifestación del Señor Jesús glorificado para un hombre que estaba abandonado, exiliado allí en una isla de unos 6 kilómetros cuadrados, rocosa, que era la isla de Pasmos, que había sido llevado por causa de la palabra, de su fe en Jesús, de su servicio a Dios, y había sido abandonado allí para que muriera de sed, de hambre, de frío y de noche, allí abandonado día y noche a la intemperie.
Así que la Escritura nos habla que ese hombre se llamaba Juan, el discípulo amado del Señor. Y allí Juan, estando abandonado por sus acusadores, quienes lo habían llevado, lo habían abandonado para que muriera en esa isla rocosa. La Biblia dice que estando Juan en ese momento, dice la Escritura, porque eso era una crisis para Juan. Saber que había sido abandonado en aquella isla, a la intemperie, que iba a soportarse hambre y que iba a morir allí abandonado. La Biblia nos muestra en el capítulo número 1 de Apocalipsis cómo en ese momento de crisis hay una manifestación especial de Jesucristo ya glorificado. Y Juan puede ver, dice la Escritura, a Jesús glorificado y siente una mano que toca su cuerpo y siente una voz que le dice: no temas, yo soy el primero y el último, el que vivo. Estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Y allí el mismo Señor Jesús, así como sucedió con Isaías allí en el templo, allí el mismo Señor Jesús está visitando a su amigo Juan en aquella isla, abandonado, allí exiliado para que muriera. Y la presencia del Señor es fuerte en aquella isla. Hay una visitación divina, una visitación especial de parte del Señor. Déjeme dar la aplicación en este segundo punto. Mire lo importante que es saber que cuando vamos a la presencia del Señor, como lo hace Isaías y como lo hace Juan, porque la Biblia dice que Juan está en el Espíritu en el día del Señor, estaba buscando al Señor en ese momento, Jesús se le manifiesta. Siempre que vamos a la presencia de Dios en medio de la crisis, hay una manifestación de Dios para obrar a nuestro favor. Yo quiero invitarlo para que usted se abra en esos momentos difíciles a las manifestaciones de Dios. Dios siempre quiere obrar, Dios siempre se quiere manifestar. Y yo creo que la crisis es una oportunidad para poder ver como nunca antes las manifestaciones de Dios. Por eso en esta pandemia, en estos tiempos de crisis, de aislamiento que vivimos, estos tiempos donde hay incertidumbre para la humanidad, es el tiempo para también tener esas experiencias con Dios, permitirle a Dios que Él se manifieste de manera sobrenatural, poder ver a Dios en esa plena manifestación a favor de cada uno de nosotros. Y estoy seguro que en esas experiencias gloriosas con el Dios de los cielos, algo nuevo Dios va a hacer en cada uno de nosotros. Y qué bendición cuando vamos a la presencia del Señor. Ábrase, no le dé temor, suéltese en la presencia de Dios y deje que Él se manifieste como Él quiera hacerlo a favor de su vida. Pero sucede algo muy particular. Cuando está la crisis, la persona va a la presencia del Señor, hay esa manifestación de Dios plena a favor de cada uno de nosotros. Sucede algo muy particular que sucedió allí en Isaías capítulo 6, versículo número 5. Cuando hay esa manifestación de Dios, que hay esos querubines, esos alabanza a Dios, esa adoración que proclamaban la santidad de Dios. Versículo número 5, hay algo muy particular que sucede. Dice la palabra del Señor: entonces dije. Y mira la exclamación que hay del profeta Isaías, donde dice: ay de mí, que soy muerto, porque soy hombre inmundo de labios, y siendo hombre inmundo de labios, y habitando en medio de un pueblo que tiene labios inmundos, mis ojos han visto al Rey Jehová de los ejércitos. ¿Qué sucede ahí? En esa manifestación de Dios sucede que la naturaleza del hombre es revelada ante la santidad de Dios. Y aquí encontramos al profeta Jeremías en esa exclamación diciendo: ay de mí que soy muerto, porque mis ojos han visto a Jehová de los ejércitos, y yo soy un hombre inmundo de labios y habito en medio de pueblo que tiene labios inmundos. Aquí encontramos la naturaleza humana, naturaleza del hombre, esa naturaleza
allí manifestándose ante la presencia y la manifestación plena del Señor. Se siente el profeta indigno ante tal manifestación. Así que cuando hablamos también de la crisis, y no solamente la oportunidad para que la manifestación de Dios suceda, sino también la oportunidad para que venga a nosotros la presencia de Dios y nos santifique, porque ahí se revela la naturaleza verdadera del ser humano, en medio de la crisis. Tanto que el profeta exclama, dice, ay de mí. Yo creo que cuando hay esa manifestación de Dios, en medio del ser humano, de la crisis, el ser humano se siente vulnerable, se siente frágil, se ve que sigue siendo barro, se siente como es barro, hombre, mujer, vulnerable. Se siente esa persona, como lo pasó con el profeta Isaías, se siente frágil ante la manifestación del Dios Todopoderoso. Y hay algo muy bonito, que cuando el hombre reconoce y se siente en esa condición, dice la palabra del Señor más adelante, en el versículo 6 en adelante, usted encuentra que dice la Biblia, y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, fue y tocó los labios, la boca del profeta Isaías, y dijo, he aquí, esto tocó tus labios, es quitada tu culpa y limpio tu pecado. ¿Qué quiero decir con eso? Que a partir de ese momento, de esa experiencia, de esa manifestación de Dios y cuando se revela la naturaleza de Isaías, encontramos cómo Isaías salió de ese lugar y no volvió a ser el mismo. Salió transformado después de que su verdadera naturaleza humana se reflejó ante la manifestación de Dios. Qué importante es saber que cuando Dios se manifiesta, usted y yo, ante esa manifestación de Dios, no volvemos a ser los mismos. Nuestras vidas son transformadas, nuestras vidas son tocadas, regeneradas. El toque de Dios, así como lo hizo con el profeta Isaías, que dice un querubín vino y tocó los labios con un carbón encendido tomado del altar de Dios con unas tenazas. ¿Qué quiere decir eso? Que el toque que viene del altar, de la presencia de Dios sobre el ser humano, transforma la vida del ser humano. Esa persona que tiene esa experiencia con Dios no vuelve a ser la misma. Déjeme dar la aplicación en este tercer punto y último. Qué importante es que cuando usted esté en la presencia de Dios y se revele lo que en verdad usted es ante el Todopoderoso, deje que sea de la misma presencia de Dios que venga para su vida el toque y la transformación. Quiero decirle algo, que lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Para el profeta era imposible la santificación, mas para Dios fue posible, porque de parte de Dios vino el toque para santificar al profeta. Y dice claramente, esto tocó tus labios, es quitada tu culpa y limpio tu pecado. No sé cómo usted ha reaccionado frente a la crisis. No sé qué palabras ha expresado. ¿Qué actitudes usted ha tenido cuando viene la crisis? No sé por qué causa usted ha estado en crisis y cuál ha sido su reacción frente a la misma. Hoy solo quiero decirte en esta noche que de parte de Dios viene la salida, viene el toque, viene la transformación, viene la manifestación y Dios ya tiene esa salida, así como la tenía para el profeta. Dice la palabra del Señor que tocó sus labios, quitó su pecado, quitó su culpa y el profeta se sintió libre, restaurado, fortalecido y pudo superar la crisis. También sucedió con Juan en la isla de Patmos. Cuando Juan estaba allí en aquella crisis, tuvo esa manifestación del Señor Jesús. Dice la Biblia, y el Señor tocó a Juan y le dijo, ponte sobre tus pies, no temas. Y allí ante ese toque de Dios, Juan se levantó, se incorporó, nuevamente su fe fue restaurada, fue levantado y tuvo ante esa experiencia con Dios la fortaleza para seguir adelante y salir en victoria de aquel momento de crisis. No sé qué crisis esté tocando su vida, no sé cuál sea la causal de la crisis. En esta noche solo quiero decirte que el mismo Dios que estuvo con Isaías
allí en aquel templo, el mismo Dios que estuvo también con Juan en aquella isla donde estaba él solo aparentemente, pero el Señor estaba con él. Y aquel mismo Dios que estuvo con Ana en el templo cuando fue a orar en medio de esa crisis, es el mismo que está en esta noche con usted. Es el mismo que está para ayudarle, para tocarle y para sacarle en victoria en esta noche. Por eso quiero invitarle ahí donde está, amigo y amiga que nos está viendo y oyendo, es la oportunidad para que conozca ese Dios que te va a ayudar en todo tiempo. Hermano, es el momento para que le dé gracias a ese Dios y se aferre a ese Dios verdadero. Vamos a estar orando. Pero quiero invitarle a usted, amigo y amiga, que se aferre a Dios y que conozca a ese Dios verdadero. Dios no es una religión más, Él es una persona real que quiere estar con usted en todo tiempo. No quiero decirte que no va a haber momentos difíciles, no, porque sería una mentira. Quiero decirte es que en los momentos, que aunque vengan esos momentos difíciles, no va a estar solo. El mismo Dios de que hizo los cielos y la tierra va a estar con usted para sacarle en victoria. Así que donde está, ¿por qué no le abre su corazón a ese Dios verdadero? Le entrega su vida y lo reconoce como lo que Él es, el Señor y el Salvador de nuestras vidas. Ahí donde está, cierre sus ojitos y vamos a orar. Amigo y amiga, vamos a hacer una oración sencilla, reconociendo el poder sobrenatural y a ese Dios verdadero sobre nuestras vidas. Vamos a decirle: Señor Jesús, te doy gracias en esta noche, porque tu presencia está en mi vida. Gracias, Señor, porque en esta noche me das el privilegio de abrirte mi corazón, de recibirte como mi Señor y mi Salvador. Te pido perdón por todos mis pecados y a partir de hoy reconozco que no voy a estar más solo o sola, que tu presencia va a estar conmigo. Por eso te doy gracias por tu obra en la cruz del Calvario y te ruego, Señor Jesús, que escriba mi nombre en el libro de la vida, porque a partir de hoy tú eres mi único y suficiente Salvador. Gracias, Señor Jesús. Déjeme orar por usted. Quizá hizo esta oración y quizá está pasando por un momento difícil. Permítame, oro en esta noche por usted, ahí donde está. Y a la iglesia, a los hermanos, también les invito para que oren y vamos a estar dando gracias a Dios porque no estamos solos. Razón tenía el Señor cuando dijo: me iré, pero no los dejaré huérfanos. Vendrá alguien que estará con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Vamos a orar. Señor y Dios, te damos gracias especialmente por cada amigo y amiga, por cada hermano y hermana. Señor, que en esta noche por esta palabra pueden ver esa verdad eterna, que no están solos, que tu presencia está ahí con ellos y para manifestarse, para obrar y para sacarlos en victoria. Gracias, precioso y maravilloso Dios, te doy en esta noche por tu santa y gloriosa presencia. Y así como dijo tu siervo, Señor, si tú estás con nosotros, ¿quién contra nosotros? Ni la enfermedad, ni la muerte, ni lo alto, ni lo profundo nos podrá detener ni hacer desistir en nuestra vida cristiana, porque tú estás con nosotros, cual poderoso gigante. Gracias, Señor y Dios, por tu presencia en todo tiempo. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Quiero felicitar a los amigos que nos están siguiendo en las transmisiones, enviar un abrazo fuerte, fraternal y decirles que estamos para servirles. Ahí en las redes sociales aparece la dirección de la iglesia, los días de servicio. Queremos apoyarles en esos crecimiento y relación con la palabra y con Dios. También a los hermanos les quiero recordar que tendremos el día domingo los 3 servicios normal dentro de la iglesia para que inscriba y los esperamos en este lugar. Un abrazo a todos, que Dios les bendiga de manera muy, pero muy especial y qué bendiciones poder estar dispuestos para rendir culto y oír la palabra del Señor. 1000, pero 1000 bendiciones.